saluda Elvia Gómez y bueno, como siempre en compañía y bajo la producción del Instituto de Psicología Endocéntrica, nos encontramos con su director y fundador Hugo Villarreal y bueno, también agradecemos la producción de Enrique Zamudio para hacer posible esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar de metaprogramas. ¿Qué tiene que ver el metaprograma con la percepción, la experiencia y la conciencia? Pues el día de hoy estamos aquí para descubrirlo y como siempre es un verdadero honor y placer que nos reciba Hugo en este su espacio. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos o ya buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama metaprograma. El metaprograma, como nombre en sí, pues significa que hay una programación que tenemos dentro de nosotros que está más allá de nuestro alcance. Para entender el concepto de metaprograma, que es diferente al de programación neurolingüística, vamos a tener primero que hablar de lo que es la cognición y lo que es la metacognición y luego ya los efectos que traen lo que es el metaprograma. Lo que es la cognición está sostenida por la percepción y es a través de lo que aprendemos. Un proceso cognitivo es yo percibo algo allá afuera y aprendo algo. La metacognición es el resultado de los procesos cognitivos ya interiorizados de aprendizaje que a través de un proceso interno de experiencia, ya no basados en la percepción, se formulan cosas nuevas que se aprenden. Esa es la metacognición. Y estos dos factores de la cognición y la metacognición no solamente operan a nivel del conocimiento, de conocer algo, una ciencia, un aprendizaje o algo, sino también tiene que ver con los aspectos fisiológicos, con los aspectos neurológicos y obviamente con el sistema endocrino. Es decir, que hay un proceso interno fuera de una conciencia de juicio y de valor, en donde mi proceso interno de la experiencia fisiológica también tiene ciertas respuestas a través de síntomas o de enfermedades. Y ese también podría ser un proceso, o también incluso de sanidad. Hay gente que se enferma y tiene un proceso cognitivo o metacognitivo fisiológico que lo lleva a curarse inmediatamente, o ni siquiera darse cuenta que se enfermó por unos días o un rato. Ok, esto tiene que ver con la percepción, la experiencia y sobre todo con cómo se plasma en nuestra realidad. ¿Cómo es este proceso en donde la psicología endocéntrica indaga? Hay que tener en cuenta que el metaprograma tiene diferentes, vamos a llamarlo, nichos o cajoncitos donde interviene para este metaprograma. Y el primero es la herencia. La herencia que tiene una orden de jerarquización de lo fisiológico, que sería el fenotipo, o sea, la herencia física, donde también hay una parte de un aprendizaje ya de tiempo heredado, de cómo responde nuestro organismo, más el de las experiencias que nosotros vivimos. También tenemos lo que es el genotipo, que son las respuestas heredadas de lo fisiológico o de lo físico al ambiente, o sea, me heredan uno físico y eso físico tiene una respuesta al ambiente, ese es el genotipo, y lo que aportó la psicología endocéntrica, que es el cianotipo, que es la herencia psíquica. Estos tres factores son la primera fuente de información que trae un programa que no está al alcance mío, o sea, que no puedo hacer ajustes conscientes sobre las respuestas que voy a dar. ¿Okay? El siguiente tiene que ver con las impresiones intrauterinas. Cuando estamos dentro de mamá, existen en las etapas clínicas del embarazo diferentes periodos de experiencias que se van imprimiendo a través del líquido amniótico y del cordón umbilical, se van imprimiendo las experiencias que va viviendo mamá. De ahí se regulan todas las experiencias metacognitivas que tienen que ver con un proceso de socialización. Los sociólogos dicen que uno empieza a socializar cuando nace y en la familia, pero en realidad la primera socialización que tenemos es cuando estamos dentro de mamá y hay una comunicación o socialización entre dos especies, entre dos especies que se están comunicando y se está viendo una reimpresión de experiencia mutua. Ese sería el siguiente. Después viene el nacimiento. ¿Okay? Cuando uno nace tiene las primeras impresiones de experiencia y se van grabando a través de la percepción de la experiencia y de la conciencia en nuestro sistema nervioso y se van acumulando otra serie de experiencias que todavía antes de la parte del prepuber todavía no decidimos, y todas esas experiencias, aparte de que modifican nuestra parte fisiológica,
también nuestra percepción se encuentra regulada por esas partes, por la herencia, por las impresiones intrauterinas y por las experiencias de impresión que tenemos. En el proceso de vida, cuando ya estamos dentro de la familia, nacemos y estamos dentro de la familia, existen las primeras políticas que nos marcan y que están en función de restricciones familiares, o sea, que nos dicen que está bien y que no, y que esas están asociadas con la herencia, o sea, lo que nos restringen está alineado con la herencia familiar que tenemos. Por ejemplo, tenemos las políticas biológicas, que ya habíamos por ahí hablado de algo de esto. Sí, las políticas biológicas, otra vez repitiendo este tema, son las políticas que están relacionadas a cómo me manejo con mi cuerpo, cómo lo veo, a quién se lo dejo ver, cómo lo toco, cómo dejo que lo toquen, en dónde sí puedo, cómo no puedo, etcétera. Y eso nos lo va dando desde la herencia y lo va ajustando las restricciones familiares que hay en casa. Dentro de estas restricciones, pues se encuentra todo el aspecto social sexual y se encuentra también todos los roles sociales sexuales familiares, es decir, cómo se maneja la sexualidad dentro de los roles de la familia, qué hace la mamá, qué hace el papá, si yo soy hombre entonces hago esto, si no, los hombres también participan, etcétera. Y ahí se forman las primeras políticas que tienen asociadas a los aspectos biológicos sexuales. Después vienen las políticas, o sea, en el mismo periodo vienen las políticas domésticas. Estas políticas domésticas también funcionan a través de las restricciones, pero lo que hacen es domesticarnos como los mamíferos, o sea, a qué hora se come, qué se hace, cómo se hace, qué no se hace, qué se espera de ti en la familia, qué participes, qué no participes, si se pierde algo ya sabemos que fue fulano, o si faltó aquí algo fue perengano, o quién participa, qué no. Esas son las políticas domésticas, y luego vienen las políticas sociales, ¿sí? Que su base están en la etapa intrauterina, que también tienen que ver con la colaboración dentro de familia, con los deberes de casa, porque hay en casas que pues nunca les dijeron levantándote tiendes tu cama o recoges tu plato, o sea, tenían a alguien que lo hicieran y hoy en la vida no hacen nada, no saben, no lo hacen, lo dan por default de que ya está hecho. Qué bueno si pueden y así está bien, qué bueno, ¿sí? Parte también de las políticas sociales, ya saliendo de casa, es la comparación del niño cuando está en el kinder. Él tiene una visión de su casa, ve cómo se lleva papá y mamá, los roles que hay, el tipo o el nivel de tensión y de emoción que existe dentro de casa, y él va al kinder y empieza a ver allá otras familias, y a veces pueden invitarlo a comer o a ir a alguna parte, y ve otro tipo de relación allá afuera, y empieza a hacer ajustes de lo social, de esas políticas sociales. La dinámica de estas tres políticas es donde se puede leer conscientemente el metaprograma. Okay. Porque ahí vamos a ver exactamente qué pasa con tu cuerpo y estás consciente qué pasa con tu cuerpo. Y esas restricciones fisiológicas no están alejadas de la herencia. Okay. ¿Me explico? Pues si no, no podría responder el cuerpo, ni al ambiente, ni con lo físico que tienes ahí. Luego tenemos la parte que también tenemos consciente, que es la domesticación. O sea, cómo me va a mí en mi casa y cómo me iba en mi casa primaria, o sea, con mis papás y con mi mamá. Y no cambia mucho. Y eso también está asociado con la parte de la herencia y las impresiones intrauterinas, ¿ok? Y las experiencias que se viven hoy. Y la parte social, pues es exactamente lo mismo. Así como estabas en el kinder sintiéndote, te sientes en la parte adulta de la misma manera. Y el trabajo que hacemos aquí en la psicología endocéntrica es en el circuito de integración que tiene que ver con los conceptos y con la realidad personal de cómo te ves a ti mismo, está asociado con el trabajo de estas políticas que se ven, y ahí es donde sacamos el metaprograma, que aparte se hace de manera consciente por las condiciones de las resultantes de vida que tenemos. En esta parte del metaprograma, lo complejo es que necesitas tener contacto primero con cómo ves el mundo allá afuera, qué aprendes de él y qué terminas haciendo con eso que aprendes y a dónde te llevas. Okay. Porque el metaprograma opera de esa manera. Tú no decides cómo ves ni qué ves afuera, simplemente lo ves y incorporas esos datos y generas una experiencia de algo que tú no elegiste ver. Y la incorporas a una experiencia a nivel físico, ¿sí? De la herencia que tienes y de las impresiones que has vivido, y tampoco lo defines. Y te terminas
con esa percepción y con esa experiencia, dando cuenta de cosas. Que ya esa conciencia no es de la que hablamos la vez pasada. Ya me di cuenta. Esta es una conciencia de juicio y valor sobre una resultante de lo que percibí, de lo que experimenté. Y dices, esto es bueno o es malo. Pero ni siquiera el juicio de esto, del valor, del juicio de valor, o de lo que estoy experimentando, de lo que percibí, ni siquiera está en mis manos. Está en función de una herencia que me enseñaron a ver el mundo de una manera. Está en función de que me dijeron qué es lo que necesitaba sentir de acuerdo a las experiencias que vivo y si esas experiencias son las que esperan de mí. ¿Sí? Y finalmente me doy cuenta de algo que experimenté que no quería y que percibí de algo que no decidí. Entonces este proceso es parte de lo que funciona como el metaprograma. ¿Me explico? Y esa es la parte cognitiva. A través del proceso cognitivo volteas a ver tus resultados de vida y dices, ¿me gusta o no? ¿Estoy bien o no? Y todavía habría que cuestionar si ese bienestar está en función de lo que te heredaron o de las experiencias que te restringieron en familia. ¿Me explico? Final de cuentas, el metaprograma nos da la posibilidad de poder pensar en algún momento explorándome a través de las exploraciones del significado personal, cuando menos empezarle a decir a mi cerebro, quiero ver esto, quiero experimentarme de esta manera, ¿sí? Y quiero darme cuenta de esto. Y muchas impresiones de eso, cuando el cerebro ya le da la orden de ejecución y empieza a recopilar esos datos para generar la experiencia que tú le estás diciendo y darte cuenta de esas cosas, entonces empieza a cambiar de dirección la cognición. O sea, es más profundo el proceso. Sí, empieza a cambiar la cognición. O sea, ¿qué aprendes? ¿Qué experimentas? ¿Y a dónde te llevas con eso? Ya se lo dijiste a tu cerebro. Con el tiempo de estas impresiones de experiencia, con esta nueva ruta, entonces empieza a generar un proceso metacognitivo donde surgen procesos de aprendizaje ya de este material con esta dirección que le diste a tu cerebro. Y empieza el proceso metacognitivo. Y entonces, después de un tiempo, empieza a cambiar el metaprograma. O sea, estás cambiando aquí. Sí, porque todo proceso requiere un tiempo. Y requiere un tiempo para que se ejecute un cambio. Pero antes de que se requiere ese tiempo, se requiere un conocimiento de los elementos que configuran ese proceso. Si no, no vas a llegar a ninguna parte. Solamente te emocionan, te dan una idea de algo diferente, crees que lo estás percibiendo y te das cuenta de una conciencia de juicio de valor de que ahora sí estás bien si haces esto. Y te llevas a hacer eso, lo cual no es sostenible porque tienes una inercia de vida, de química, de herencia, de todo, esto que acabo de platicar, de impresiones de experiencia, que no las cambia nada más diciendo quiero ser otro. O yo merezco. O ya basta de estar viviendo así. Necesitas tener el acceso a toda esta parte del proceso. ¿Cuál es la ruta que inclusive en una palabra que acuña la psicología endocéntrica, el neuronauta, empieza a activar y encontrar para no caer en la misma historia que nos contamos, porque ni siquiera es la misma, no caer en la misma historia que te vas contando? Lo que me estás diciendo es que vas a un proceso más profundo en donde la cognición es la que dicta el nuevo andar. Sí, pero la que dicta la cognición es la percepción. Okay. Es donde empieza todo el proceso. O sea, si no entiendes, si el que está por ejemplo, una de las preocupaciones inmediatas o de las que tomamos acción inmediata, empezando el curso, primero se pone un test para ver cuál es la manera en la que percibes. ¿Dónde estás parado ahorita? O sea, ¿cómo percibes? Okay. ¿Sí? Porque si yo voy a darte información nueva, necesito ver cómo la va a tomar tu percepción. Okay. Y luego necesito ver, en ese mismo test me arroja, ¿qué hago con esos datos nuevos de los que percibí? ¿Qué experiencia creo con esos? Y ese mismo test me arroja, ¿cómo saco esos datos? Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que estudia, no le gustan las matemáticas, estudia suficientemente las matemáticas, se sabe el problema en su casa, hace muchos ejercicios de todos y llega al examen y todo es malo. El estrés le cambió el proceso cognitivo, no de lo que sabía ni de lo que entendió, sino al momento de sacarlo. Hay otros que pueden estar en el salón, les está explicando el maestro, perfecto lo saben, lo ven
Hasta lo hacen solitos, llegan a su casa y lo ven. Y No se acuerdan de nada. Requieren del ambiente. Otros, por ejemplo, estudian, lo ven y todo perfecto, pero en su casa estudiaron pues con música, con el teléfono, viendo la tele, haciendo un problema y comiendo papitas y una coca. Y todo les salió perfecto. Pero cuando se tiene que ir al examen, pues no tiene todos estos elementos, obviamente no le van a salir los datos. Okay. ¿Me explico? Es como si supieras en qué disco duro guardaste las cosas y a la hora que llegas pierdes el directorio de dónde está, la dirección de dónde está. Esta parte del proceso me la da el test. Yo esto lo tengo en el curso didáctico para que la gente pueda, para yo poder darle la información requerida en el tema que me está pidiendo, en la forma que la necesita para que entren los datos a través de la percepción. Realmente me aseguro que la información que le llegue tenga el proceso adecuado que requiere la persona, que me lo está pidiendo previamente en un contrato que se hace de cosas que quiere cambiar, lograr o quitarse, y también llevarle a edificar lo que quiere la persona a través del test, porque ahí me dice qué. Entonces yo ya tengo el tema, tengo su proceso y se lo doy en la manera que lo necesita. Ese es el primer punto didáctico para empezar a cambiar o para empezar a darle la información a nivel cognitivo a través de la percepción para que pueda llegar a otra información distinta y pueda llevarse a lo que él quiere. Entonces yo me aseguro de todo este proceso. Con el tiempo, dentro del curso, empieza a verse otro tipo de aprendizaje que es la metacognición, hasta que llegamos al tema que es el del metaprograma, y ahí ya lo sacamos de una manera gráfica y empieza a ver qué es lo que está pasando y ya puede entender su proceso y entonces ya puede empezar a modificarlo, teniendo como base el que ya empezó a lograr cosas desde el primer módulo. ¿Cómo describes en este proceso la percepción? Porque cada quien tiene como su significado. Para la psicología endocéntrica, la percepción es algo complejo, pero la percepción no solamente es lo que ves. Ni lo que interpretas. No, la interpretación ya es a través de la experiencia que se vive y el juicio de valor de la conciencia de lo que se está viendo. La percepción hay de varios tipos. Está la que se recibe con los 5 sentidos. O sea, no nada más tiene que ser visual, ¿sí? Y toda esta se integra, ¿ok? Hablábamos también de los otros 2 sentidos, los vasoproprioceptivos y los estereoceptivos. Los vasoproprioceptivos tienen que ver con las sensaciones de las partes internas de los órganos internos, y el estereoceptivo tiene que ver con el oído medio y los pillidos que tenemos de experiencia o los experimentamos ahí. Todos estos tienen que ver con la percepción y todos se integran para, a final de cuentas, de allá afuera extraer esta información a través de la percepción y empezar a construir una experiencia. De esa experiencia, entre la experiencia y la conciencia, surge ese aprendizaje que es la cognición. ¿Sí? Entonces, la experiencia en términos fisiológicos es esto: la información que se recibe a través de estos sentidos. Pero en el proceso didáctico lo explicamos que la percepción pues es la recepción de información de allá afuera a través de una entrada de canal de 7 más menos 2, ¿sí? Es decir, entre 2 y 7 canales se reciben, ¿sí? Y también es en términos de bytes la información que recibimos y la comprimimos, y adentro ya la abrimos. Los problemas surgen entre la comprensión y la descomprensión de la información que traemos. O sea, toda la información que está afuera equivale a 2 millones de bytes cada 50 milisegundos. 2 millones de bytes. Una consola de jueguito maneja 128 o 256 gigas por proceso, y nosotros manejamos 2 millones, ¿sí? Cada 50 milisegundos, y ellos lo manejan por segundo para poder crear toda esta realidad. Toda esa realidad allá afuera, el cerebro la comprime a 7 más menos 2, la guarda y adentro la descomprime. En esa comprensión y descomprensión, o esa parte de asimilación y abstracción y volver a abrir acá adentro en el cerebro, en ese proceso se distorsiona parte de lo que percibimos. La gente no puede percibir lo que no ha experimentado, lo que no se ha dado cuenta, lo que no conoce. No lo conoce, no lo va a reconocer afuera. ¿Me explico? Por eso mucha gente termina viviendo lo de siempre con los mismos problemas,
porque están atados en ese mismo metaprograma. Ok. ¿Okay? ¿Cuál es el siguiente elemento que también conjunta con los metaprogramas, que es parte de toda la ruta que sigue la psicología androcéntrica? Pues bueno, yo creo que la entrada pues es la percepción, luego sigue la experiencia. Okay. La experiencia pues se configura de acuerdo a lo que estás percibiendo y a lo que te terminas dando cuenta. Okay. Y la experiencia tiene dos partes, la parte interna con lo que se queda y la respuesta que surge de esa experiencia hacia allá afuera, que sigue alimentada por la percepción y refuerza nuestro cuerpo lo que nos estamos dando cuenta, lo que es una verdad. Uh-huh. Y entonces eso se vuelve verdad y eso es una realidad. Y aquí quisiera entrar en el término de la verdad, porque la verdad a veces creemos que es una idea acerca de algo que sí está ocurriendo. Esa es la verdad. Sin embargo, la verdad ocupa también del cuerpo. ¿Sí? La verdad es algo que sabes que es y que tu cuerpo te da el reporte de que es cierto. Por ejemplo. Todas las verdades, agárrate la verdad que quieras. ¿Sí? Si es que tienes una, ¿verdad? Porque hay veces que ya no sabemos qué es verdad. ¿Sí? Y algo en tu cuerpo te dice que es verdad. Desde, hay gente que le llama corazonada, etcétera, pero tiene que cumplir con esas tres partes. Que lo que ves es, que lo que experimentas en tu cuerpo te lo reporta, y que si te lo reafirma y tu conciencia te dice eso es. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre tener este proceso de conciencia y cognitivo de decir cómo me quiero experimentar cuando tomas el control de eso? Cuando tomas el control de la impresión de las experiencias es empezarle a decir a tu cerebro qué quieres para ti. Porque le puedes decir dónde quieres estar o a dónde te quieres llevar, y el cerebro reorganiza su metacognición para decir, este cuate necesita ver esto, experimentar esto y darse cuenta de esto para llegar ahí. O le puedo decir a mi cerebro, quiero percibir esto, quiero experimentarme así, me quiero dar cuenta de esto porque quiero estar aquí. Ese trabajo se llama efecto túnel en el psicología. No, el túnel de impresión es ir a ver cómo se imprimió. Y el efecto túnel es al revés. Pongo mi triangulito y en vez de preguntarme cómo me veo a través de la exploración, pongo, ¿qué quiero percibir? Quiero percibir esto. Quiero experimentarme así, me quiero dar cuenta de esto. Y entonces haces un proceso. ¿Me explico? Donde reimprimes en tu cerebro lo que quieres percibir, donde le dices a tu cerebro cómo te quieres experimentar, es un proceso distinto, que se llama efecto túnel, y donde le dices a tu cerebro, me quiero terminar dando cuenta de estas cosas. Y si entonces, partiendo de todos estos elementos que nos das, si la percepción es limitada y la experiencia siempre es la misma, ¿cómo sales de eso? Para entonces experimentar de una manera haces una exploración del significado personal. ¿Por qué? Porque el cerebro, aunque tú estés limitado a la percepción, a la experiencia y la conciencia, el cerebro no está limitado para todo lo que ha experimentado que no tienes registrado tú. Es decir, yo tengo una cámara, abro el obturador, la prendo, la pongo ahí, y la cámara no discrimina, graba todo. Aparte se prende. ¿Sí me explico? Todo potencia. Y está grabando todo, no discrimina cosas que no le gustan. Uh-huh. El cerebro sí hace y discrimina cosas que está viendo de afuera porque no le gustan. Okay. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué pasa? En mi cerebro sí está contenida toda la información de todas las experiencias, solo que a mí no me las da todas, no me las da todas, porque entraría en un estado de ansiedad y tendría que resolver eso. Entonces lo que hace el cerebro por economía energética solo me deja por lo conocido y lo que sí sé manejar. Cuando se hace el trabajo de la exploración del significado personal, entonces yo empiezo a preguntarle a mi cerebro por partes de eventos aisladas donde están esos datos. Y entonces construyo mi exploración del significado personal. ¿Qué siento y qué significo? Y en vez de preguntarle sobre un evento y entender un evento, a mí no me interesan los eventos, a mí me interesan los elementos que integran todas las experiencias que están en ese mismo orden. ¿Cuáles son? Todas. Porque el que percibe las experiencias es el mismo, y el que termina experimentándose de la misma manera ante todas esas experiencias soy yo. Y me termino dando cuenta de lo mismo, porque eso es lo que hace mi cerebro, ahí estoy atorado. Entonces cuando yo le empiezo a preguntar a mi cerebro, ¿qué significa para mí estar bien? ¿Sí?
y sentirme correcto, entonces mi cerebro se va a ir a buscar un evento donde sentirme correcto y estar bien. Va a ir a un evento y va a decir, aquí este cuate se sentía bien. ¿Qué significa eso? Ah, pues ser bien fregón. Ok, cuando estás correcto y bien fregón, ¿qué sientes? No, pues soy el mero mero. Si el cerebro se va al evento donde hay esos dos elementos, agarra ese pedazo y mero mero. Pero no le estoy dejando ver a mi cerebro por qué me llevó por esa ruta para quedarme atorado donde mismo. Solamente voy sacando los elementos que me interesan para construir esta exploración que me va a decir y me va a sacar donde estoy atorado, que es el percepto. El percepto viene siendo, después de que acaba la exploración y construyes todas estas partes de datos que le pides a tu cerebro, porque el cerebro está para hacerte caso a ti, no tú al cerebro, entonces vas y le pides, oye cerebro, cuando estaba así, así, ¿qué significa? Y él se va a ir a buscar, así, así, aquí, es esto. ¿Qué sientes cuando estás así, así? No, pues se va a ir a buscar el evento y solo ese pedacito y lo vas a poner. Entonces acabas de construir de todos los eventos las partes significativas de las experiencias y la parte emocional que tiene que ver con las experiencias de ese mismo tipo. Y todas están en relación a lo que se exploró, el amor, la verdad, las cosas que tienes bronca. Y esta compilación de significados y sentimientos no son el problema. Esas son las condiciones en las que tu cerebro te mete a vivir lo mismo. Porque hay una adicción a eso. No es la adicción, es el metaprograma. Tú no estás decidiendo. Una adicción tú sí la decides. ¿Queda qué? ¿Me explico? Por comodidad o porque ya le sabes a eso. Porque es lo que conoces. Cuando ya tienes toda la exploración del significado personal, entonces ahora sí sacas el túnel de impresión. Todas estas cosas que le pediste a tu cerebro de cada evento y que la construiste, es un ciclo, es un patrón que se repite normalmente sobre el mismo tema que estás explorando. Entonces, sobre todas esas respuestas tú te preguntas, ¿cómo te percibes con todo esto? Con todos estos significados y estos sentimientos con respecto al amor. Estamos hablando del amor. No, pues me siento incompleto, me percibo incompleto. Y luego te preguntas, cuando estás incompleto, ¿qué sientes? Con respecto al amor, que fue lo que exploraste. ¿Sí? Pues que algo me falta. ¿Ok? ¿Y de qué te das cuenta cuando estás incompleto y que algo te falta? Si estás casado, güey, o si estás casada. ¿Qué me doy cuenta? ¿Qué me doy cuenta? Y le pones ahí, bloqueo. Y ya tienes, este triangulito son todas las veces que toda esa exploración se imprimió en tu organismo. ¿Sí? Cada vez que te enamoras, incompleto. Algo me falta y me bloqueo. ¿Me explico? Y entonces sacas el percepto. O sea, lo que te hace que ese triangulito se siga sosteniendo una y otra vez. Si te fijas, todos los significados, los sentimientos, la percepción, la experiencia y la conciencia son excusas. Lo que vas a trabajar es el percepto. No son todas las experiencias que viviste, ni una sola. Con una sola que resuelvas de amor, resuelves todas. Nel. Vas a la raíz. Si vas a la esencia de el factor común de todas las experiencias de amor a través de la exploración del significado, luego sacas los códigos del patrón de la exploración del significado, que es la percepción, la experiencia y la conciencia que se estuvo imprimiendo cada vez que vivías amor, y luego sacas el percepto. Y entonces te preguntas, cuando te das cuenta que estás bloqueado porque algo te falta, ¿qué haces? Me voy. Igual. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que trabajar la evasión. Cada vez que percibes evasión, te retiras. Y ese es el trabajo, no es el amor. Ni todos los significados, ni nada. Es trabajo. Porque tus broncas las construyes evadiéndote cuando estás bloqueada porque algo te falta. O sea, no eres capaz de ir a tomar lo que necesitas. Ni siquiera de una relación. Ni siquiera que puedes decir, oye, necesito esto de ti. O si te lo dicen, te bloqueas, te evades y te vas. ¿Me explico? Ese es empezar a trabajar la percepción. La percepción. Sí, eso se hace en el primer módulo, así de voladita, de entrada. Que por cierto, el día de mañana, de 10 a 3 de la tarde, empieza el primer grupo, bueno, la primera clase. Sí, ¿no? Sí, que es ver varios de estos conceptos, aplicar el test, revisarlo, sacarlo entre todos, etc. Y luego ya empezamos con el circuito 1. Y el asunto es que también hay perceptos de experiencia.
Este es de percepción, Ok, esto es... de pura percepción. Ok. Ahí hay perceptos de experiencia. O sea, que entre lo que percibes y experimentas, terminas sintiendo lo mismo de siempre. O sea, está el triangulito, la percepción, la experiencia y la conciencia. Hay perceptos de percepción. Quiere decir que lo que experimentas y lo que estás consciente, terminas percibiéndote igual que toda la vida. Hay perceptos de conciencia. El percepto de conciencia se construye percibiendo lo mismo y experimentando lo mismo. Terminas dándote cuenta siempre de lo mismo. Y hay gente que tiene perceptos de experiencia, que lo que percibe y lo que se da cuenta le dice que es lo mismo. Y terminan los mismos problemas y nada más existen tres procesos. Los que tienen que trabajar la percepción, o los que tienen que trabajar la experiencia, o los que tienen que trabajar la conciencia. Solo esos tres procesos. Y el que tiene que ver con el tiempo real y con la regresión, pero de tipo fisiológico. Tú puedes tener un percepto de experiencia fisiológica. O sea, una experiencia de allá y entonces se imprimió tan fuerte que hoy se sigue repitiendo y sigues teniendo el mismo síntoma o la misma enfermedad. Lo que hacemos es una regresión fisiológica. Una regresión fisiológica no es de cierra tus ojos, regresa y regresa en el tiempo. No, no. Esas son tarugadas. ¿Sí? Una regresión fisiológica tiene que ver con cambiar la combustión que hay entre el monóxido de carbono y el oxígeno que le metes cuando respiras. Cuando tú cambias esta entrada de monóxido de carbono y de oxígeno, tu cerebro y tu sistema nervioso el autónomo empieza a funcionar de diferente manera. Empieza a funcionar en un solo tiempo el cerebro primario, el cerebro medio, el de los deseos, la corteza cerebral, la parte frontal, empieza a funcionar en un solo tiempo y se abren memorias del nervio vago del sistema nervioso autónomo, que es lo primero que se forma cuando estamos dentro de mamá, que es el disco neural, se pliega, se hace el tubo neural y desde ahí surge todo el desarrollo evolutivo fisiológico dentro de la etapa intrauterina. Ahí se encuentran todas estas memorias, ¿ok? Y lo que se busca en una regresión fisiológica es regresar en el tiempo a las primeras memorias. Entonces no es muy agradable la regresión, porque vas a sentir muchas cosas, vas a experimentar muchas cosas, vas a experimentar viendo cosas, pero no tienes la conciencia del de ahora, en el momento, pero en el proceso estás experimentando las cosas con una percepción de allá y entonces, con una conciencia, pero hay una conciencia, ¿te acuerdas que hablamos de la conciencia que había? De integración, con una conciencia de aquí y ahora y estás viendo todo el proceso. Y desde acá operas para decirle a tu cerebro, quiero esto, reimprime esto. Y ahí se vive por primera vez un proceso de regresión fisiológica donde hay una impresión, una reimpresión de experiencia. Quiere decir que subes la intensidad de lo que vas a vivir hoy, lo que se va a reimprimir, con una intensidad más alta que la primera que se imprimió del síntoma. Y eso queda arreglado el síntoma. ¿Me explico? Y entonces lo que no habías resuelto por años, sí, pero no lo resuelves a nivel de juicio de valor o de conciencia. No, se resuelve a través de una conciencia que podríamos llamarla metacognición fisiológica, que es una parte fisiológica que aprendió a través de sus propios procesos a manejar un síntoma para salir de estos problemas. Entonces lo que vas a aprender es a nivel sensorial, es otro lenguaje. Una regresión fisiológica te da la certeza de lo que hablábamos ahorita de la verdad a nivel físico, de que algo ha cambiado dentro de ti, que el proceso que estás dirigiendo hoy es diferente al que estaba antes con el síntoma. Esto no quiere decir que se te quite inmediatamente acabando el proceso, hay gente que sí, ¿sí? Hay gente que le reimprimes esto, entiende, siente lo que pasó, no lo comprende a nivel conceptual ni de conciencia del juicio de valor, sino de una conciencia de sabe que algo le pasó, pero como el organismo ha estado sujeto muchos años a ese síntoma de degeneramiento, entonces el proceso de restablecimiento se lleva un periodo, no igual que ese de desgaste, pero sí en tiempos más cortos. ¿Me explico? Entonces, lo que entiendo que hace el trabajo y sobre todo esta metodología que has desarrollado a través del Instituto... Bueno, no yo, todos los grupos de investigación que han sido muchos años y muchos grupos. A través de todo lo que has indagado, de lo que se ha indagado del Instituto, te brinda las herramientas para que todo este potencial a nivel cerebral y las herramientas que
las puedas utilizar, ¿cierto? Sí. A tu favor, y que tú entonces dirijas. Si tú diriges a tu cerebro qué es lo que quieres, cómo lo quieres, a dónde te quieres llevar, qué quieres percibir, de qué te quieres dar cuenta y qué resultados quieres. Hay gente que nada más pide el resultado, pero no entiende ni el proceso, ni sabe por qué siempre le sale mal, o por qué no alcanza a disfrutar lo que ya logró. ¿Por qué se vuelve a colocar ahí? ¿No? Que son las preguntas básicas. Pero no, ese es el metaprograma, que tienes que conocer cómo aprendes, el proceso de cognición, y lo aprendido, qué procesos internos, y aprendes de eso nuevo, que se llama metacognición, y entonces entiendes los metaprogramas, se hace este proceso y empiezas a reimprimir lo que necesitas a través de la exploración del significado personal, el túnel de impresión y sacando el percepto y haciendo el proceso. Y entonces ahí es cuando llegas a este tercer elemento de la conciencia. O sea, ¿cómo entonces se complementa la percepción, la experiencia y la conciencia en todo este proceso que nos acabas de describir? Lo que pasa es que en el proceso de la conciencia necesitaríamos entender lo que habíamos platicado de lo que es la conciencia de juicio de valor, que es lo que se ocupa para decir estoy bien, estoy mal, ya me di cuenta, ya sé lo que tengo que hacer. Esa es la conciencia de juicio de valor. La otra conciencia, o vamos a decir, de la que hablamos la vez pasada, digo, esta es muy buena en consulta porque te hace hacer análisis de realidad, pero eso no te hace cambiar. No, porque pues, ya te diste cuenta. De algo que pasó. Y todas las experiencias son distintas, ninguna se repite, no te sirve de mucho. Pero hablar de esta conciencia, de una conexión, en el plano que lo quieras ver, lo hablábamos en las enseñanzas de Don Juan, del punto de encaje, hablábamos de la noche, de Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, y lo hablábamos del doctor Jacobo Grinberg, a través de la teoría sintérgica. Con estos elementos, pues es desde dónde quieres operar el crear tu realidad. ¿Me explico? Porque desde ahí, esa conciencia de la creación, de la existencia, o sea, y de lo que experimentas en esa existencia, esa conciencia sí te lleva a conectarte con una realidad que quieres experimentar. ¿Me explico? La otra conciencia es de evaluación, de juicio de valor. Esta es de creación. ¿Sí? La conciencia, el ejemplo más simple pues, es el del doctor Jacobo Grinberg. Cuando él habla acerca de cómo se genera una experiencia, y es a través de la percepción, de la abstracción de información del campo de allá afuera, cómo se incorporan los procesos neurológicos y se genera una experiencia a partir de esa información. Y la conciencia es quien dice que se experimenta y es la que crea todo esto. La conciencia viene a ser, es la que sintetiza e integra todos los datos de lo que está allá afuera para integrarse acá adentro, para generar una experiencia. Te lo voy a preguntar así, porque yo sé que tú eres uno de los críticos, sobre todo porque has hecho una investigación muy fuerte. ¿Por qué es diferente el proceso que tienes como psicología endocéntrica a lo que comúnmente ahora conocemos como la programación neurolingüística, que inclusive tiene una definición del metaprograma? Mira, para empezar necesitaría platicar un poquito desde dónde estoy hablando. ¿Sí? La psicología gestal, pues la conozco desde darlo, de ser pues de los primeros que se hizo gestal en México, allá en Monterrey, en el Instituto Gestal. Programación neurolingüística, a mí me tocó cuando llegó a Monterrey, que venían de Miami a darlo, cuando empezaban, con Richard Blander y John Grinder. Tuve la fortuna de conocerlos. Y creo que la estructura de PNL es buena cuando, es buena cuando vas a tapar baches. Cuando no quieres indagar. Cuando no quieres indagar Cuando y tapas no un bache, pero sabes que con la siguiente llovidita, con el tráfico que hay y todo, se va a botar el bache. Y vas a... No, igual lo vuelves a tapar. Y hay gente que le gusta vivir así. Pero pues hay gente que le sale socavones después, ¿no? Pues sí, eso es cuando construyes en falso, que también puede surgir ahí. Porque la responsabilidad de PNL finalmente está en el que lo está tomando y en lo que cree. Y lo que crees te salva, como lo mismo que dicen ellos. Sin embargo, cuando no conoces la profundidad o la raíz de por qué eres de una manera determinada, tu temperamento, y no lo asocias con la parte emocional ni la parte química de tu organismo y todo, y solamente te hacen un proceso de aprenderte una fórmula para modificar una conducta, pues a la larga te genera un síntoma. ¿Me explico? Porque hay una parte de tu persona que no está siendo expresada.
Y que no hace clic porque no se... La verdad, digo, todo tiene un tiempo. PNL tuvo un tiempo. Y que fue un boom. Fue un boom, digo, yo lo tomé, yo fui máster en eso, y digo fui porque no ocupo nada de eso ahorita, ¿sí? Incluso tuve un ofrecimiento, programación neurolingüista, lo que es PNL o programación neurolingüista, tiene un registro en Estados Unidos que tiene un tiempo, se acabó. ¿Y tienes que certificarte? No, el registro del nombre, programación neurolingüística, tiene un tiempo de registro. Ese registro, de alguna manera, se acabó, tienen que volverlo a generar el registro, y el problema es que ya no podían ponerle programación neurolingüística porque era del dominio público. Como mi psicología endocéntrica duró como 12 o 13 años, y aquí en México, pues a los 15 años me dijeron que ya era del dominio público. ¿Sí? El día de mi cumpleaños, cabrón, me llegó la cartita del INPI, creo. Y a ellos les pasa eso, pero yo tengo registrado un nombre que se llama Ingeniería de los Circuitos Neuronales, y me lo pidieron, que me lo compraban para meter programación neurolingüística aquí en México con ese nombre. Pues claro que no, ¿verdad? Ni tampoco es mío, y también es del dominio público en Estados Unidos, aquí en México no. Entonces, yo creo que preocuparnos por esas cosas, preocuparnos por los nombres, preocuparnos por toda esa parte, pues habla de que no estás concentrado en el trabajo que es. Tiene la mejor metodología. No, habla sobre el comercio, ya no sobre la ayuda. Tenemos otra gente también exitosa que convirtió todo esto en negocio, que es ¿cómo se llama? El altote, el que tiene gigantismo. No, hombre, no, es un gringo, no me acuerdo, Tony Robbins. Tony Robbins. Sí. ¿Sí? Tony Robbins. Es un negociazo. Claro, mete un estadio a $600 cada persona, ¿verdad? Ya tiene muchos negocios, muchachos. Tenía un canal y su satélite y todo. Y qué bueno que ayuden y que la gente crea de corazón esto, pero sin embargo, la profundidad te da una seguridad de desde dónde estás operando y de quién eres. Ir a la raíz de las cosas es ser radical, es llegar a lo profundo, poder manejar un cambio personal profundo, duradero, largo, comprometido, desde un sentido de satisfacción personal, no desde un comprometido de que esto funciona porque va a funcionar, ¿sí? Y hablo en el sentido de que la gente no sea huevona, porque esa es la palabra. No que requiera disciplina, aunque sí lo digo en el curso, si quieres tener éxito en algo, tienes que tener rutina y disciplina, si no, no lo vas a lograr, aunque son dos palabras que chocan en la cabeza, rutina y disciplina, pero finalmente si te das cuenta, para lo que uno es bueno, tuvo una rutina, tuvo una disciplina, se perfeccionó en el trabajo. El entender estos procesos implica un tiempo, un esfuerzo, y ahora, con la única persona con que te la pasas todo el día conviviendo, es contigo mismo. Y si te ves mal, te oyes mal a ti misma, hablas mal de ti, y los resultados no son los que tú esperas, pues ¿qué esperas? Ponte a... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que no quieres hacer? No te enfoques en querer que salgan las cosas, enfócate en conocer por qué vives de esa manera, por qué te proporcionas eso a ti. Todos los problemas que tú me puedas enlistar, detrás de eso hay que hacer una exploración, detrás de eso hay que hacer un túnel de impresión y usar el percepto. Todos los que me enumeres son excusas que te pone el cerebro para no llegar al fondo de lo único que tienes que trabajar. Una o dos cosas, no más. ¿Cuál sería, sobre todo, bueno, antes de pasar como a la conclusión del tema, me gustaría que me pudieras explicar a qué se refiere el instituto con la cognición psíquica? Ok, ahí está en la revista está. Por cierto, ahorita Sam les va a poner la revista y platícanos dónde pueden, todo lo que hablamos de manera didáctica también se encuentra en papel y digital. Más que nada digital, para que puedas tener un acompañamiento. Sí, hay un librito ahí, una revistita, un suplemento de los que pongo cada 15 días sobre este tema, donde viene lo que es la cognición, la metacognición, el metaprograma, lo que es la cognición fisiológica, la metacognición fisiológica, la cognición psíquica y la metacognición psíquica, y luego ya lo que es la metacognición y el trabajo didáctico que se hace aquí, ¿sí?
la pregunta que me hacías de qué es la metacognición psíquica, ¿sí? Así como hay una cognición fisiológica que te expliqué ahorita y una metacognición fisiológica, también hay una cognición psíquica. Yo veo, percibo, experimento cosas y mi psique aprende patrones y respuestas. Esos patrones y respuestas tienen también un proceso interno y de ahí surge un aprendizaje que está más allá de lo que se percibió, que es la integración de esto. Estos dos, tanto lo fisiológico como lo psíquico, se integran y es lo que explicaba ahorita. La experiencia del cuerpo te asegura lo que estás experimentando como una verdad y lo que ves y que está ocurriendo lo integras y esa es la verdad. La verdad no puede existir como idea. La verdad tiene que existir como idea y como experiencia, ¿sí? Y entonces te das cuenta de algo. Aunque hay gente que está muy pendeja, porque no hay otra palabra, que cree que encuentra una mentira y la hace verdad. Y cree que estar buscando o encontrando mentiras lo va a llevar a la verdad. Cada persona que encuentra una mentira y sigue buscando con lo que se va a encontrar es otra mentira y es otra mentira y lo que trae como amenaza es dime la verdad. Buscar la verdad es otra cosa. ¿Me explicó? O sea, viene el hijo, le preguntas, te dice una mentira, tú quieres saber la verdad y le dices, dime la verdad. Él te va a decir otra mentira. Y tú quieres encontrar otra mentira y la vas a encontrar. Y él te va a decir otra mentira y nunca vas a encontrar la verdad. Porque encontrar la verdad es la certeza del respeto de lo que el otro está experimentando y es lo que está sintiendo. Y para eso se necesita un proceso de intimar y que el otro quiera intimar contigo. Cuando la otra persona se siente juzgada, nunca vas a encontrar la verdad personal, ni la tuya por estar juzgando, y el otro nunca te va a platicar porque se siente juzgado. Experimentar la verdad es en el cuerpo y es en la cabeza. La metacognición psíquica y la metacognición fisiológica son procesos que están posterior a la percepción, son procesos internos que a veces son los que te impiden conectar con tu verdad cuando no conoces tu metaprograma. ¿Cuál sería entonces, a partir de todo esto que nos compartes, Hugo, y sobre todo haciendo un hincapié, mañana empieza las clases de este curso didáctico, de la didáctica del Instituto de Psicología Endocéntrica, y sobre todo cuál sería el final para todos aquellos que ya me parece que siempre confundimos estar en la búsqueda con y esta cuestión del encuentro. ¿Para quiénes sí aplica la psicología endocéntrica? ¿Cuál es el perfil de quienes asumen desde la disciplina y el hábito? Mira, para empezar es algo divertido porque siempre me lo paso diciendo muchas pendejadas que normalmente aquí no las digo porque no se me inhiben las camaritas o tú o no sé. Esa es una. La otra, si hay conceptos, si hay que abrir la mente. Todo lo que explico se va entendido. La gente a veces cuando viene a la plática informativa decía, oye, es que yo no entiendo mucho, y pues aquel es psicólogo, y aquel está estudiando, y aquel... A ver, esto es para todo. La primera regla es confiar en que lo que estás viendo tu cerebro lo va a aprender. O sea, algo se va a encender ahí. Y la otra es que confíes que tu cerebro lo va a sacar cuando lo ocupa. Lo único que tienes que hacer es traerte, poner atención, preguntar cuando tengas duda, y sobre todo, como les dije hace rato a los que vinieron a otra cosa, dije, cuando tú vas a consulta, la que quieras, de cualquier tipo, y ya te sientes bien o te dan de alta, porque hoy ya no se sabe, ¿sí? Terminas pensando en, ya entendí mi proceso, sé por qué hago esto, sé cuál es mi falla, sé que no fui responsable porque no tenía conocimiento de todos estos elementos, me perdono y sigo mi vida y lo entiendo. Bueno, ¿para qué chingados me tardé un chingo de tiempo en decirme eso? Mejor me lo digo desde ahorita, me quito la culpa, me quito el juicio, dejo de juzgar, dejo de culpar y empiezo a esa energía a manejarla de una manera objetiva sobre lo que necesito arreglar. Así de fácil. Digo, yo no tengo la culpa que esté bien, güey, fue una herencia.
¿Me explico? No tengo la culpa de que haya sido adicto o que tenga problemas de sexualidad o que ande de mujeriego o que ande acá o que sea drogadicto o que sea alcohólico. Es una herencia donde yo no tuve elementos para decidir. ¿Por qué ¿por qué me voy a martirizar por eso? No, ni me voy a culpar, ni lo voy a dejar de hacer. Me voy a poner a trabajar para entender el proceso. Dejarlo de hacer implica que no voltee a ver mi proceso y quiera arreglarlo y decir, ya lo arreglé. Pues no seas güey. Cuando alguien viene conmigo a consulta y tiene algún problema de adicción de este tipo, lo primero que le digo, no lo dejes de hacer, güey. Empieza a observar cómo inicia. ¿Qué pasa contigo? Indaga. Se explora. Explora qué pasa contigo para que tengas datos y puedas determinar por qué haces eso, por qué lo necesitas, porque si sabes que te estás dando en la madre y lo sigues haciendo. Y si es así, entonces disfrútalo, güey, no te estés juzgando. Te lo voy a preguntar así, ¿por qué? ¿Cuál es el temor? Y si es temor, miedo o negación a explorar, a indagar. Mira, no sé, pero lo único que sé es que en el proceso del ser humano desde que existe, explorar, investigar y desarrollar ha sido fundamental desde que hay un homínido. Nos habita en nosotros, pero entonces, ¿por qué es más fácil ir a explorar hacia afuera y no hacia adentro? Simple. Lo complejo es toparse con uno mismo. Es ir a repasar parte de lo que eres. Sin embargo, tienes el no vivas así. Busca cómo trabajarte y para eso hay que explorar. Hay que investigar, entender el proceso, los patrones y modificarlos. Eso hacemos aquí. El único animal sobre la tierra que tiene autocompasión somos nosotros. Ningún otro, el que quieras. Ni reptiles, ni mamíferos, ni cuadrúpedos, ni nada. No, deja tú la tropezada, puede que ellos también. Pero ellos no dicen, me equivoqué, y se quedan llorando porque se equivocaron, porque les hicieron. No, güey, o sea, te atropellan, te paras y te vas y puedes, si no, y te mueres, y listo. Y los demás no están sufriendo contigo porque te moriste. Eso hace diferente al ser humano que los animales. La autocompasión. No, la autocompasión es para gente que le gusta vivir en la víctima pensando que todo está mal. Y justificándose. A través del mal del otro. Y no viéndose a sí mismo. Explorar es el principal proceso, investigar es el principal proceso, entender cómo guarda tu cerebro las cosas, sacar cómo imprimes tus experiencias y trabajar lo que respondes de manera natural que está fuera de tu proceso, de tu conciencia, de lo que puedes regular tú. Ese es el trabajo de la psicología endocéntrica. ¿Con qué te despides el día de hoy? Sobre todo que nos platiques dónde podemos saber más a través de todas las herramientas que brinda el instituto, tanto electrónico como estos videos, ahora ya de manera práctica con el curso didáctico de psicología endocéntrica. ¿Con qué me despido? Sí, o sea, ¿dónde te buscamos? ¿Cómo sabemos? Ahí está en la página, en endocéntrica.org, en el Face, ahí vienen los datos del curso el día de mañana, es aquí en la granja, aquí donde estamos grabando el video. Digo, pueden darse la oportunidad de venir, si quiera pasar un bonito domingo con este paisaje tan bonito. Sí, y al trabajo ya después dicen, no, ya me dio miedo, ya no me gustó indagar o explorar, o no se divierten con lo que vamos a trabajar aquí, o cómo se explica, pues bueno. O sea, no es para divertirse, es para explorar. No, si te diviertes, te da risa muchas pendejadas que digo, contactamos con muchas... Nos da risa también las que hacemos, ¿no? Sí, bueno, es que finalmente te empiezas a reír un poco de la identificación que tienes con lo que haces y empiezas a ver que cómo estás viviendo no es tan malo. Lo malo es evitar lo que vives o no aceptándolo, o no aceptando tus limitaciones. Pero mañana el que quiera venir está muy bien. Sin embargo,
Ahí en el Face está la hojita donde vienen los datos, ahí viene la dirección, viene un teléfono, y sí, si van a venir el día de mañana porque algo se les movió o algo, que la gente que ya vino pues ya está, para mañana lista y tengo el material listo, necesito que hablen, o venirse un poquito más temprano de la hora marcada ahí. Es el 4421, es el WhatsApp, se los paso, 4421 443605 para confirmar su asistencia del día de mañana, pero tendrán que hablar casi terminando el video. 4421 443605 para confirmar, y el lugar es aquí en Granja Los Arroyos, que está muy fácil llegar. Ahí les pasan los datos en cuando se inscriben, cómo llegar, directamente, y mañana es de 10 a 3 de la tarde. A 10 de la tarde. Como quiera, si no, pues váyanse con 20 minutos que se vengan antes aquí, para darles el material, para poder imprimir el material que se les va a dar. El material que se les da, pues es un material escrito, de unas buenas hojas, y hay un test que se tiene que poner, y y aquí lo hacemos, lo revisamos y vemos cómo está el cableado que trae cada quien. Gracias como siempre por darnos la bienvenida a tu espacio, y gracias al Instituto de Psicología Endocéntrica para la producción, y por supuesto a nuestro superproductor Enrique Zamudio en la realización de este espacio. Mi nombre es Elvia Gómez, gracias Hugo Villarreal. Gracias. Y bueno, nos vemos en 15 días. Recuerden que tenemos